El presidente Daniel Noboa eliminó la pregunta número 11 de la consulta popular, en la cual se proponía que los casinos y juegos de azar vuelvan a funcionar en todo el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora nos contactamos con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la consulta popular del gobierno. Es apropiado este momento, además también lo que se ha conocido de última hora, el retiro de la pregunta relacionada con los casinos. Una marcha atrás que ha dado el gobierno en esta intención. Doctor Chalco, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, apreciado Fausto, María del Carmen y quienes nos escuchan a través de Notimundo. Lo primero, apreciado Fausto, ¿por qué surge esto? ¿Por qué se da este momento procesal en donde entre tanta confusión que vive el Ecuador tenemos una nueva y hay que aclarar a los ecuatorianos? ¿Qué es lo que ha sucedido? La Corte Constitucional, a través de un auto emitido por la jueza ponente que tiene a su conocimiento la consulta popular que se presentara en primer momento, las primeras 11 preguntas. La jueza Teresa Núquez, en una cuestión sin precedentes, apreciado Fausto, esto es importante, en una cuestión sin precedente, establece en el tercer punto de su auto del día de ayer, 16 de enero, de que el presidente de la República se pronuncia a través de un informe si es que persiste en su intencionalidad de llevar adelante la consulta popular. Y le da un término de 24 horas desde el momento de la notificación que fenecía, es decir, hoy a las 16 horas. Y vale, doctor Chalco, vale especificar un poco para que nuestros oyentes tengan claro cómo es, por qué es esto inédito, por qué esto no tiene precedentes. Una jueza constitucional, en este caso, le ha dicho, palabras más, palabras menos, al presidente, ¿está seguro de que quiere llamar a esta consulta popular? Le ha dado 24 horas para ver si da o no marcha atrás en la consulta. Apreciado Fausto, lo que sucede es que en el derecho también hay indirectas que tienen que ser leídas como directas. Es así de lógico el derecho también. Efectivamente, Fausto, esto es inédito, sin precedentes. Porque en las consultas populares que preceden a la actual, las que se han hecho en el país y en las solicitudes que han existido, los informes no han sido solicitados en aplicación del artículo 8 del reglamento de sustanciación de causas de competencia de la Corte. No se lo utiliza para esto, se lo utiliza para pedir informes técnicos y de quienes puedan apoyar, colaborar como auxilio a la Corte Constitucional para tomar una decisión. Pero en este caso la jueza lo utiliza para decir al presidente lo que hemos dicho, una indirecta directa. ¿Usted está seguro que en el momento actual que vive el país, en los escenarios actuales que vive el país, en la inseguridad para ir a los recintos electorales, que esto hay que pensarlo, y luego de todas las críticas de los constitucionalistas serios que se han hecho a las primeras 11 preguntas, ¿usted quiere continuar con esto? Yo creo que esa es la reflexión que le hace la jueza Núquez. Esto no es una cuestión común, apreciado Fausto, no se lo ha hecho. Y ante ello, en el término que fenecía el día de hoy, ha venido pues este pronunciamiento del presidente en el que dice que se ratifica en todas las 10 preguntas que tienen tantos errores de bulto, eso es lamentable. Se ratifica en las primeras 10 preguntas, pero que la pregunta 11 sobre los casinos ya no quiere continuar con la consulta popular. Vea, Fausto, el día de esta semana, me parece que fue el día lunes, nosotros hemos visto, los ecuatorianos, que se presentó una ley a la Asamblea Nacional en donde se está haciendo lo que se intenta preguntar. Una ley a la Asamblea Nacional sobre la suerte de reformas a la ley de extinción de dominio, sobre que los bienes, armas confiscadas sean parte de la fuerza pública. Es decir, el presidente ha demostrado a través de ese proyecto de ley que envió que la consulta no sirve y que es lo que dijimos con usted, Fausto, el día que se envió estas preguntas. Al día siguiente no sucederá nada en el Ecuador. Y el presidente ha dejado claro con este proyecto de reforma legal de que el camino correcto, el camino idóneo es la ley. Y qué bochorno va a tener que vivirlo jurídicamente
cuando se impone los caprichos que no miran a la esencia jurídica y a esta oportunidad, yo diría, de oro, que la jueza ponente de la Corte le dio al presidente para que rectifique. ¿Ha perdido el presidente Noboa una oportunidad de oro que le ha entregado o le ha dado la jueza Núquez? Indudablemente que es así, querido Fausto. Y es así porque la consulta con sus primeras 10 preguntas está mal hecha. Porque muchas de sus intenciones de consulta, pregunta 1 y 2, Fuerzas Armadas que apoyen en la seguridad, ya está a través de reforma parcial aprobado en la Asamblea de la reforma del artículo 158 de la Constitución. Ya está. La pregunta 3, que los miembros de las Fuerzas Armadas no sean privados de su libertad cuando se les investigue, vaya y lee el artículo 54 de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Las preguntas 4, 5, 7 y 9 que buscan el incremento de penas, que hacen ciertos intentos de que haya una suerte de armas decomisadas que pasen a las fuerzas públicas, la titularidad de bienes ilícitos, ¿a dónde va? Esto se hace con reforma a la ley. La pregunta 6 de la tenencia y porte de armas ya está en el 360 del Código Orgánico Integral Penal. La pregunta 8 de que se evalúen a los servidores judiciales y se audite sus patrimonios ya está en la Constitución, en el artículo 170 y 212. La pregunta 10 que se expulse, deporte a los extranjeros, ya hay que aplicar la ley de movilidad humana. El país ha cambiado el escenario, apreciado Fausto, ya no es lo prioritario la consulta. Lo prioritario es solucionar conflictos enormes que traen este conflicto armado interno como es la guerra, como es la muerte de servidores judiciales, de fiscales, y como es esa serie de vicios en el Poder Judicial. Ahora, con todo esto y con todo este escenario, también la siguiente opción es, y a pesar de la advertencia, digámosle así, de la jueza Teresa Núquez, el riesgo para el presidente es que la Corte Constitucional, en estas condiciones y habiéndose ratificado el Ejecutivo, le diga no pasan las preguntas. Indudablemente, se lo juega sin necesidad de hacerlo. La Corte Constitucional le lanzó una boya salvavidas. Eso no se acostumbra, no lo suele hacer. Mire usted que yo veo con muy buenos ojos cómo ha actuado la jueza Núquez, ponente en esta causa, porque en uso del artículo 8 del reglamento de sustanciación de causas, desarrolla algo importante, es decir, se ha puesto la posición institucional de pensar en el Estado. Y es que ya no es tiempo de pensar en reelecciones, ya no es tiempo de pensar en popularidades y menos aún en caprichos jurídicos. Es momento de corregir, de hacer las cosas bien y de cerrar filas en torno a lo que interesa al país. Cuidar a la fiscal general del Estado, cuidar la institucionalidad del país, ganar esta guerra que estamos viviendo y de una vez por todas que la seguridad de los ecuatorianos florezca. El país se está hundiendo. ¿Qué puede pasar? Esta consulta popular nació hundida y no la hemos enderezado pese a la boya salvavidas que la jueza le lanzó al presidente. ¿Y qué puede pasar con el segundo paquete de preguntas? El segundo paquete de preguntas que realmente tienen un sentido de enmienda y de reforma parcial a la Constitución, apreciado Fausto, se tramita por cuerda separada. Es otra la jueza ponente de esa causa, es otro el expediente de esa causa que tendrá que resolverse oportunamente y en este momento la Corte aún no ha hecho ningún auto donde podríamos nuevamente mirar una disposición similar. Quizás la Corte lo podría hacer. En ese segundo paquete, apreciado Fausto, yo creo también que es inoportuno en el escenario que estamos actualmente en el Ecuador. Ahí hay preguntas más relevantes, sí, por ejemplo, el hecho de que existan ahora jueces constitucionales. Esto es una urgencia porque hemos pecado de ingenuos con los habeas corpus y acciones de protección por todo lado. Creemos que el desconocimiento, no la mala fe, creemos aún que el desconocimiento de la materia es lo que está pasando en el país y requerimos jueces especializados. Quizás esa es una buena pregunta. La otra buena pregunta puede ser la extradición y la extinción de dominio. Vea usted que ya se está tratando en la Asamblea, ya se mandó el proyecto urgente económico. Entonces, no tiene mayor sentido que continuemos con esto cuando se ha demostrado fehacientemente que no es necesario, que con una lógica de negociación política, con una lógica de acercamiento a la Asamblea y que los pactos funcionen para lo que nos dijeron que debía funcionar, basta y sobra. Pese a que, insisto, habría ahí buenas intenciones de enmienda y de reforma mucho mejor desarrolladas que en el primer paquete, yo creo que igualmente, salvando a 3 o 4 de esas preguntas que las he dicho, no es el momento, no es el escenario, no son las condiciones y el dinero debe invertirse
en la seguridad del país que está en un momento de quebrantamiento. Quiere decir, doctor Chalco, con esto, y con esto termino, que una vez que el escenario cambió con el decreto 111, la declaratoria del conflicto armado interno, el tema de las preguntas que había sido ya previamente planteado incluso como parte de su inicio de gestión del presidente Noboa, ya el decreto 111 cambió las reglas del juego, ya se marcó la cancha de otra manera y tiene que mirar hacia otro tipo de propósitos el gobierno y dejar de lado la consulta. Indudablemente que sí, apreciado Fausto, y preocuparse de lo urgente, la economía del país. O sea, estamos con un proyecto de ley que tiene que incrementarse el IVA. Más allá si hay voluntad o no voluntad de los ecuatorianos para que eso suceda y las críticas justas que a esto viene y los también acertadas razones que apoyan esta propuesta. Pero entonces seamos sensatos. ¿Para qué una consulta popular que al día siguiente no va a cambiar nada en el Ecuador? Es un escenario distinto y si la realidad del país es de ajuste económico, pues hay que obrar así y no hay que mantenerse en caprichos indebidos. No hay que mantenerse ratificando lo que no es bueno para el país y lo que está mal hecho. Si hay que corregir, se corrige. Esa es la posición de un estadista. Los estadistas tienen que corregir. Hay un antes y un después hay un antes y un después en el país una vez que se emitió este decreto 111. Doctor Chalco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Apreciado Fausto, para mí es un gusto siempre estar con usted. Una muy buena tarde. Gracias, una buena tarde también. Ha sido el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablándonos sobre la propuesta de consulta popular del gobierno. El primer paquete de preguntas sobre las cuales ha dicho que se ratifica en 10 de las 11. Ha eliminado ya la pregunta número 11 relacionada con el regreso de los casinos al país. No obstante, esta oportunidad que se ha dado lectura en este sentido, que le ha dado la Corte Constitucional para que revise la idea de llamar o no a esta consulta con las 10 primeras preguntas, ha sido ratificada por el gobierno, según el doctor Chalco, considerado un error en los momentos y en el contexto que se vive en nuestro país, cuando las prioridades son otras más de tinte económico. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.